Muy buenas, bienvenidos a la exposición de nuestra práctica 2 del segundo bimestre correspondiente a la velocidad del componente de construcción de carreteras. Seguidamente hemos considerado muy importante poner algunos parámetros como la topografía que se determinó que es montañosa, la velocidad de diseño, como nosotros teníamos un tránsito en futuro menor a 200 metros. Por lo tanto, se ha determinado en base a tabla que la velocidad debe ser de 40 kilómetros por hora. En base también a los radios mínimos y máximos, la velocidad anterior, que es la velocidad de 40 kilómetros por hora, en nuestro caso, se toma un radio mínimo de 41 metros y como máximo se toma el valor de 73 metros correspondiente a la velocidad de 60 kilómetros por hora. Seguidamente, en base al procedimiento, el alineamiento se realizó de acuerdo a la línea de ceros, en base a cada un miembro, en base a la ruta de cada miembro de nuestro grupo. Finalmente, también se ha realizado el ajuste de los radios que deben ser entre el rango de 41 metros y 73 metros. Además, en lugares que se puede realizar el aumento que se disponga de terreno en lugares que se pueda disponer del terreno, se lo debe multiplicar el valor de la curva anterior por 1.5 veces. Como un gran ejemplo tenemos, si en el caso de nosotros tener una curva de 41 metros, en la siguiente curva, para realizar el aumento, debemos multiplicar el 41 metros por 1.5, teniendo un resultado de 61.5 metros. Esto siendo el aumento, pero teniendo en cuenta el valor de el radio máximo. Seguidamente la velocidad y la evaluación. Principalmente la ruta uno consta de 41 curvas con una longitud de 6.74 kilómetros, en donde se ha procedido a determinar la velocidad por tramo de acuerdo a la tabla que podemos observar con un BTH de 40 kilómetros por hora, lo cual nos corresponde la tablita de la parte izquierda. Como tenemos aquí en la parte final, tenemos los datos obtenidos de Civil 3D, como tenemos los componentes del tipo, también la longitud, el radio y el ángulo de deflexión, que estos nos van a servir para la evaluación de cada curva. Eh, También para la evaluación de los radios también se hizo una evaluación de radios en donde se debería cumplir con los radios mínimos y máximos. Por lo tanto, en la tabla de la parte derecha tenemos la evaluación del radio, en donde debe ser la condición que es que debe ser mayor a 41 y la segunda condición es que debe ser menor a 73. En el caso de la primera curva tenemos un radio de 72.9, lo cual nos indica que es mayor a 41, cumple, y es menor a 73, también cumple. Y como se puede observar, tenemos los resultados del análisis de ida, de vuelta y la velocidad final. Para lo cual también, como ya conocemos la velocidad de las entretangencias, se elige la velocidad mayor de curva y curva. Por lo tanto, como nosotros tuvimos un resultado de 40 kilómetros, porque no tenemos longitudes de entretangencias mayores a 250, entonces no se debería aumentar ni 10 ni 20 kilómetros por hora a nuestro BTH. Y finalmente presentamos los resultados. No se he colocado todos los resultados por motivos de tiempo. Eso sería todo. A continuación, mis compañeros. Nada, buenas noches. Voy a continuar con la ruta que me corresponde, que es la ruta número 2. Bueno, por un lado tenemos, por ejemplo, las dos tablas, y la que elegimos nosotros pues se basa en la primera, ¿no? La que está en la parte superior, ya que nos enfocamos en una velocidad menor a los 50 kilómetros por hora. Bueno, en la ruta 2 tenemos 36 curvas, bueno, tanto ya sería en general, tanto la ida como la vuelta, ¿no? Con una longitud de 6.425 kilómetros. Bueno, les voy a indicar brevemente los cálculos, bueno, los procesos que se hizo para obtener los datos, ¿no? En lo que es en la ruta uno. Por ejemplo,
Vale, aquí. Aquí son los resultados obtenidos, por ejemplo, mediante el programa de Civil 3D, en cual diseñamos la vía, ¿no? La ruta y por medio de las curvas y todo lo demás. Por ejemplo, aquí como podemos ver, también ya sacamos lo que son los resultados. Si cumple o no cumple en acorde a la normativa. Porque, por ejemplo, para una curva de 40, por ejemplo, el radio mínimo es el 41. O sea, la velocidad de 40 es radio de 41. Asimismo, por ejemplo, la velocidad de 50 y el radio debe ser de 73 y el de 60 de 113. Como estamos hablando de una carretera que es pequeña y es un sitio montañoso y como no frecuenta mucho vehículo por ahí, pues se ha tomado, y por el estudio que se ha venido realizando, se ha tomado la inicial de 40. Por ende, como podemos ver, en ciertos tramos de la vía se incrementa a 50. Entonces, aplicando la normativa, podemos dar cuenta de que sí cumple. Hubo una parte en la que no cumplía, por ejemplo, donde aquí tenemos donde dice 73. Ahí anteriormente estaba otro dato, claro, y tocó modificar también en el AutoCAD, perdón, en el Civil 3D, en el programa, para poder, como es, que el diseño salga correcto y si cumpla con las velocidades y radios específicos. Asimismo, hicimos también de la ruta de vuelta, en cual se hizo el mismo procedimiento y se da cuenta que sí se cumple con todo lo, lo específico, ¿sí? Y por final tenemos, por ejemplo, por otra parte, aquí tenemos el resultado final en los dos sentidos, tanto de ida como de vuelta. Como podemos ver, por ejemplo, aquí en el ida tenemos 40 y en el de vuelta 50. Entonces lo que hacemos es coger la más alta y así tendríamos los 50. Y así aplicamos para todas las curvas y de la misma forma aplicamos también para los tramos cortos, los que son rectos, ¿no? Tanto aquí, como podemos ver aquí en el primero, pone 40 de ida y de vuelta 50. Igualmente de la misma forma tomamos 50, que es la más alta, y con eso se obtendría los resultados, ¿no? De toda la vía, así como se ve en toda la tabla. Y así sería como nos quedó la vía, bueno, esa ruta alternativa, ¿no? Que es la 2. A continuación, mi compañero le explicará acerca de la otra ruta alternativa que se ha diseñado. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Alicia Córdoba y yo les hablaré acerca de mi ruta. Tenemos que tomar ciertos puntos como lo que son el BTR, que es de 40 kilómetros, y el prearte recomendado es del 8%. El BTH es en base al BTR, que el BTH más 10 sería de 50 y el BTH más 20 sería de 60 kilómetros por hora. Con esto nos sirve para poder determinar qué tipo de caso es, tomando en cuenta la velocidad, la longitud del segmento y el ángulo que obtenemos. Así podemos determinar qué tipo de velocidad vamos a obtener. Aquí podemos observar los resultados de ida de mi ruta, en los cuales tenemos que tomar en cuenta que la longitud de la transmisión tiene que ser mayor a 70 y los radios han sido modificados en una escala de 1,5 ascendente o descendente. Eh, y aquí podemos observar cómo se fue realizando el diagnóstico para determinar qué tipo de caso es y cuál es la velocidad que vamos a obtener. Lo mismo se realizó en estos resultados de vuelta, en los cuales se dio la vuelta a la tabla, volviendo a hacer el diagnóstico, pero tomando en cuenta la velocidad final que tuvimos en los resultados de ida, que en este caso fue de 50. Y aquí podemos observar los resultados en ambos sentidos. Tenemos aquí las velocidades de ida y las velocidades de vuelta. Para la velocidad final, tenemos que seleccionar la velocidad mayor entre ambas de aquí, como en este caso de 40 y 50 se selecciona la de 50. Con esto podemos determinar los radios mínimos y podemos determinar que esto cumple. Bueno, esta sería mi ruta. Y eh, como parte final, tenemos aquí la gráfica de curvaturas. Esa la obtenemos en base a si nos da un sentido horario o un sentido antihorario. Si nos da un sentido horario, podemos determinar que la velocidad es negativa y si tenemos un sentido antihorario, podemos determinar que es positiva. En este caso, podemos observar que cada una de estas representa que el ancho de estas representa el largo la longitud de la curva, mientras que la altura nos representa el radio de curvatura. Esto de aquí, para poder determinar si es positivo o negativo, lo sacamos de Civil 3D. Muchas gracias.